Si alguna vez tiene oportunidad, bueno, ya no está el doctor Waki, pero uno de los doctores legendarios es el doctor Bayón de la UNSA. Sigue vivo. Claro, es decano de la UNSA. Siento que el que se metía a su cigarros. Claro, es el decano. Es bigotón, laquito. Fue el tutor de... Ah, Me lo presenté en la... wow. Pero Pero todos los doctores bayones son iguales. O sea, el padre del doctor es bastante similar. Las siguientes generaciones. Similares. tienen su lado serio, pero son bien sentimentales. Eso sí, también recuerdo. Bueno, Tienen oportunidad de asistir a alguna clase de... Es muy bueno. Es muy bueno en el área de inmuno. Muy bien. A ver. Ah, chicas, no sé qué pasa con ustedes. No sé, los veo que están vibrando en otra dirección. No sé qué ha pasado. Algo les ha pasado. Algunos se los veo bien preocupados, otros están tristes, asustados. Mejor, pero yo despierto, no sé qué conectado. Sí, sí, tienes el veo. Pero hoy día lo veo despierto, conectado, listo para venta. ¿No? Ok, Benítez, entonces, hemos terminado. Todo Benítez. Ok, muy bien. Entonces, con respecto a la barrera hematoencefálica, vamos a hacer tres cositas de circulatorio para que ustedes recuerden. A ver, dentro de los vasos cerebrales, sabemos que los vasos arteriales que van a estar relacionados con la circulación del cerebro son 4 grandes arterias. Tenemos 2 carotidias y 2 cardiales. Y más o menos para que se ubiquen ustedes de manera tridimensional, 2 son anteriores y 2 son hasta cierto punto posteriores. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para que puedan irrigar a toda la parte cerebral? Y tenemos parte anterior y tenemos parte posterior. ¿Sí? Unirse. ¿Cuál es la manera más sencilla de unirse y que pueda tener mucho espacio, pueda cubrir mucho espacio? Solo un polígono. Entonces, juntas van a formar el polígono de Willis. ¿Listo? Recuerden que del polígono de Willis van a salir las arterias piales. Y las arterias piales se van a encontrar sobre la superficie encefálica. ¿Listo? Algo importante, las arterias, sobre todo las arterias grandes, como por ejemplo las arterias del polígono de Willis en general, no van a penetrar el parénquima. Pero cuando se subdividen en arteriolas, ahí ya van a empezar a penetrar el parénquima y se van a llamar arteriolas penetrantes. O sea, en el momento en el cual entran, ya se vuelven penetrantes. Al penetrar al interior del encéfalo, arrastran con ellas una capa de pía madre. ¿Y por qué es importante que arrastren la pía con ellas? ¿Es Carlos? ¿Carlos Monteguro? ¿Es Monteguro? ¿Carlos? No. Ok, Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que arrastrar una capita de pía madre? Tranquilo, tranquilo. No es para, no es para que te asustes. A ver, Jimmy, ¿por qué? Gabriel, ¿por qué? ayuda a... O sea, pues, filtra parte de... Muy Que no bien. puedes juntar sangre con el Porque nosotros en todo momento tenemos que proteger al parénquima. ¿Y cómo protegemos al parénquima? Filtrando lo que pasa. ¿Qué pasaba a estas horas? ¿Qué pasa con la pía? Más o menos imagínense
Imagínense que tuvieran un tubo con huequitos. Es una telita de piedra. ¿Qué pasa si es que le ponen una telita encima? Filtra mejor. Entonces es una manera de proteger. Entonces, a ver, ¿los vasos penetrantes están unidos al tejido encefálico o están separados del tejido encefálico? ¿Al 100%? ¿Cuál es su mouse al juego? Sí, están separados. Muy bien. Recuerden que la pía madre está muy poco adherida a los vasos, por lo que va a existir una especie de espacio. Y este espacio se va a llamar Birkhoff roto. Sí, definitivamente. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, acá tienen ustedes la aracnoides. ¿Listo? Y aquí tienen las trabéculas. Recuerden ustedes, ¿por qué se llama aracnoides? Por eso, ¿no? Estas patitas que le hacen dar como una forma de araña. Por eso le llaman aracnoides. ¿Y hacia dónde están yendo esas trabéculas? Hacia la pía madre. Muy bien. Entonces ya lo tenemos bastante sólido, ¿cierto? Bien. Por la pía están recorriendo los vasos. Y estos vasos eventualmente se van a volver vasos penetrantes. O sea, aquí ya sí entran dentro del encéfalo. Y recuerden que inclusive cuando entran, tienen una pequeña capa de pía madre. ¿Listo? Esa es la parte que ustedes tienen que recordar. Y además, este sistema va a constituir un sistema linfático especializado para el encéfalo. Entonces, clásicamente nosotros decíamos, no existe un sistema linfático, pero ahora sabemos que la función de los espacios de Virchow justamente tienen esta función que tenían todos los linfáticos. Transportar líquido, transportar proteínas, si hay sustancias sólidas extrañas, pues las vamos a transportar también. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una meningitis o una encefalitis, una infección encefálica? Muy bien, lo que vamos a movilizar van a ser justamente estos glóbulos blancos, vamos a movilizar los residuos infecciosos. ¿Ok? Muy bien. ¿Hacia dónde se secreta? Los senos venosos. Ahora, pero igual, ahorita lo vamos a repasar para que nos quede súper claro. Una vez que tenemos las arteriolas penetrantes, arterias penetrantes, vamos a tener una subrama que van a ser las arteriolas intracerebrales. Y estas arteriolas intracerebrales van a llegar inclusive hacia los capilares. Y recuerden, cuando nosotros ya hablemos acerca de los capilares, como en todo órgano, vamos a hablar acerca de la microcirculación cerebral, en el cual sabemos que el número de capilares va a ser mayor a las zonas donde hay necesidades metabólicas. Entonces, mientras más activo metabólicamente es, mayor cantidad de capilares. Por ejemplo, ¿dónde creen que tenemos un montón de capilares? En la zona frontal, muy bien. ¿Dónde más? Occipital, muy bien. ¿Dónde más? Allá, muy bien. Muy bien. Casi localizado de manera funcional. Entonces, esto es algo importante. Estamos viendo cómo la anatomía se está adecuando a las funciones que tiene. ¿Listo? ¿Qué más necesitan saber? Recordemos que si comparamos, por ejemplo, la sustancia gris con la sustancia blanca, vamos a ver que la sustancia gris tiene 4 veces más capilares que la sustancia blanca, porque su tasa metabólica es 4 veces mayor. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos que recordar que en ese punto, cuando ya llegamos al nivel de los capilares, va a haber un intercambio entre la sangre y los tejidos. De lo que siempre habíamos visto, que era oxígeno, CO2, metabolitos, nutrientes. ¿Qué principal nutriente? Glucosa. Muy bien. Y las características de estos vasos son peculiares. A ver, si yo le pregunto, ¿los capilares cerebrales son iguales a los capilares del resto del cuerpo? No, ¿por qué? Ya. O sea, ¿se maneja con una presión diferente a nivel cerebral? Menos permeabilidad. O sea, a nivel de su estructura o de sus uniones. Yo siento que son iguales, las diferencias son las químicas que Ya. hacen que se filtre mejor y evita que pasen cosas que no queremos de las sangre. Ya. Pero en sí no es menos de igual que eso. Sí.
O sea, estructuralmente estamos hablando acerca de lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de la permeabilidad, estamos viendo que estos son menos permeables que los capilares sanguíneos regulares. Si nosotros tendríamos que poner en una lista cuáles son los capilares sanguíneos más permeables en nuestro cuerpo. Muy bien, los que son hepáticos. Si ustedes recuerdan, inclusive algunos de ellos estaban formando, haciendo como una especie de senos. ¿Y cuáles eran los menos permeables? Y que creo que le preguntamos en su examen, ¿no? Muy bien. Aquí nosotros tenemos justamente, en cualquiera de sus caras, tenemos podocitos neuroiliales. ¿Las piernitas de quién? Muy bien, de los astrocitos. O sea, mire, no solamente tenemos al capilar y a la pía, sino que le ponemos una capa extra de podocitos. Aparte de que tenemos side junctions, definitivamente. Y esto suministra un soporte físico que impide que se estiren en el caso de que suba demasiado la presión arterial. Entonces, están viendo que de manera fisiológica y anatómica, estamos teniendo una manera de proteger al cerebro de que se eleve la presión arterial. ¿En qué momento entonces creen que se produce un ACV hemorrágico? O sea, una ruptura de estos vasos. Más o menos, ¿cuánto crees que sube? Bueno, la presión normal suele ser más o menos 120-80, cuando la circulación crónica por ser 160, pero el cerebro la actúa y hace que se va a sacar, hay una vasoconstricción. Y si este paciente hipertenso crónico le bajan la presión, justamente hay un volumen al cerebro. Ya, pero ¿hasta cuánto de presión crees tú? Porque de repente no lo he leído, pero ¿cuánto creen ustedes que soporta el cerebro? Estos vasos, gracias a este soporte físico. No sé, porque hay pacientes hipertensivos que llegan a crisis y hacen la ansiedad de hacer paso. Muy bien. A veces, en muchos pacientes se superan los 200, ¿listo? Y el paciente todavía no tiene un accidente cerebrovascular. Pero eso no quiere decir que ustedes van a tentar a Dios y van a decir, ay, no, que suba hasta 200 no pasa nada. No. Porque, ¿qué otros vasos no están preparados para esto? Los Corazón, glomérulo, ¿quiénes más? de los patrones. Muy bien, retina. Recuerden, todos los que son órganos blancos. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Las cavernas, o cavernodosis, es porque la pared es muy delgada, que no puede encontrar correctamente. Cuando hablamos acerca de problemas venosos, por ejemplo, el seno cavernoso, a veces lo que sucede es que el paciente empieza a tener alteraciones, sobre todo de la masa. Hay menos masa y las venas recuerden que no están así como los vasos arteriales. Entonces, pues, tienden a distenderse un poco más. Pero sigue siendo considerado como algo benigno. Un quiste de seno cavernoso, cavernoma, esto es un proceso benigno. En los traumatismos provocan lesiones caídas, que es muy común que se den hemorragias crónicas que van de todas las venas que llegan a ser afectadas. Vamos a ver ambas cosas, pero definitivamente, por ejemplo, al que le dieron con palazos o con la sartén, casi siempre es una vena, casi siempre. Pero vamos a ver que los casos de las sartenes van a ser casos graves, agudos. ¿Listo? Muy bien, a ver chicos, entonces, ¿se afectan estos vasos, que estamos haciendo estos vasos capilares en los pacientes con hipertensión arterial? O sea, hay pacientes que Sí. tienen hipertensión arterial, pero Para no llegan a producir una rotura, pero sí puede llegar a dañar. Muy bien. A ver, sí se afectan los vasos y progresivamente recuerden que como cualquier vaso de nuestro cuerpo se va a engrosar. ¿A costa de qué? flexibilidad, ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el mecanismo? fibrosis, Y ustedes ya conocen, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se engrosa? Muchas veces fibrosis, pero hay una forma específica de la endotelium. ¿Cómo se llama eso? Aterosclerosis, el proceso de aterosclerosis. ¿Listo? Y recuerden, permanecen en general estos vasos contraídos todo el tiempo para impedir que esta presión, sobre todo de las arteriolas, llegue hacia los capilares. ¿Qué pasa si yo constriño o comprimo o evito que pase esa presión? ¿Qué va a suceder? Ya.
Recuerden qué sucedía cuando por un lado teníamos más presión y por el otro lado teníamos menos presión. De capilares a Estamos hablando de arterias a capilares. Arteriolas en realidad, a capilares. Eso sería el grupo de la vida. Ya, muy bien, ¿qué más? Miren lo que estamos haciendo. Vamos a tener una zona donde hay más presión y otra zona donde hay menos presión. Ya, ¿y qué va a suceder? Muy bien, pero son microisquemias. De hecho, hace poco leí un paper, no hace poco, hace como un año, un poco más, en el que decían que la mayoría de los adultos para los 40 años por lo menos han tenido 1 a 3 eventos de TIAs, que son justamente esas microisquemias, y que eventualmente cuando se acumulan estas microisquemias, las personas empiezan a desarrollar Alzheimer, por ejemplo, o demencia. Entonces, es muy importante que recuerden ustedes ese mecanismo. En el momento en que se contraiga un vasito para poder proteger al cuerpo, está aislando, está hasta cierto punto no permitiendo el flujo adecuado y la perfusión adecuada de esa zona. ¿Listo? Y eventualmente la zona que no se perfunde, ¿qué sucede? Se muere. ¿Listo? Muy bien. Puede haber necrosis, claro. ¿En qué casos algo parecido son los aneurismas? ¿Por qué sería? Ah, no, el aneurisma es porque la estructura, o sea, cuando hablamos de cadena íntima, no es tan grueso, flexible, y por tanto se dilata. Ajá. Entonces, recuerden, cuando los factores protectores, es decir, cuando este aumento de presión y en el otro que hay menos presión fallan, empieza a salirse. Recuerden, como siempre, cuando había diferencias de presiones, ¿qué pasaba con las proteínas? ¿Qué pasaba con el agua? Las proteínas se quedaban dentro. ¿Pero qué pasaba con el agua? Salía por diferencia de presión. Y por tanto se da trasudación y edema grave. ¿Listo? Eventualmente algunos pacientes pueden llegar a coma y a la muerte. Entonces, si bien no van a tener un ACV hemorrágico, pueden tener cefalea debido a trasudación y edema. ¿Listo? ¿Hemos entendido ese mecanismo? ¿Sí? Muy bien. Algunos sí, algunos no. Algunos están, no, Dios mío, que se acabe esta clase. Con respecto a la inervación, chicos, la mayoría de fibras que llegan son fibras simpáticas. Estas van a seguir ascendiendo desde los ganglios simpáticos cervicales del cuello y van a llegar hacia una zona que va a ser la zona encefálica, acompañadas de las arterias cerebrales. Hasta cierto punto, inclusive, forman como unos plexos alrededor de las arterias. ¿Listo? Y esta inervación nos permite sensar qué es lo que está pasando dentro de los vasos. Entonces recuerden eso. El estiramiento va a causar despolarización y por tanto va a causar que nosotros tengamos una señal de qué es lo que está pasando en los vasos. Y obviamente una señal indirecta de lo que está sucediendo en el parénquima cerebral. ¿Y qué sucede si es que por allí un paciente decide cortar los nervios simpáticos? ¿Qué creen que va a pasar? Ya, ¿Cómo pueden hacer? Como ven, dijo que basada en las tesis, si la arteria presenta un problema, o por ejemplo, algo pasa con lo que recibe en el cuello, está justamente inervado por el espinario, y le permite regular la presión. Entonces, siempre que no le da ese nervio, si no está ahí, no podemos este proceso de poder darse cuenta de que estamos subiendo la presión y poder quizás haber una autorregulación, o nosotros mismos con los propios sistemas de inflamación. ya, o sea, perdemos contacto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Miguel, ¿qué crees que pasa si cortamos? Ahí te estoy escuchando bien bajito. Ya, o sea, tú también piensas como tu compañera que va a haber una predominancia parasimpática. A ver, miren chicos, van a suceder pocos cambios a nivel del flujo. O sea, el flujo no se va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo que se llama mecanismo de autorregulación. O sea, el cerebro tiene una doble, es como tiene su plan A y su plan B. Si por alguna razón falla el plan A, que es el sistema simpático, tiene su plan B, que es la autorregulación. Y esta autorregulación puede anular. ¿Por qué vía anularía? ¿Alguien recuerda? Fibras inhibitorias, ¿listo? Con justamente neurotransmisores inhibitorios. Entonces recuerden,
Tenemos nosotros las fibras simpáticas, pero también tenemos un proceso de autorregulación. Muy bien. ¿Y qué creen que será o cuál es la respuesta del sistema simpático frente a una elevación brusca de la presión? Y aquí creo que Carlos ya nos había dicho. ¿Qué sucede si es que bruscamente sube la presión? Andy, a ver. Ya, pero ¿cuál es de manera brusca? Porque eso va a ser progresivo, ¿no? ¿Alguien? Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Alejandra. ¿Qué sucede? Bruscamente sube la presión. ¿Qué va a hacer el simpático? Es interesante. No se supone que si estuve la presión, se tiene una bacteria que es grande. Si el capilar lo contraigo más, No estamos contrayendo el no, capilar. pero digamos, en el caso, si yo lo contrajera, aumentaría más la presión. Lo que Ya. quiero hacer es aumentar el diámetro del capilar cerebral. Ya. Para que disminuya la presión. Vas por camino. O sea, Tengo entendido que el sistema correctivo recibía como tal nervios simpáticos, entonces por parte del nervio vago, a lo cual sería una elevación brusca de la presión arterial, posiblemente haya una bradicardia para bajar la presión arterial. ya. Ahí atrás su compañera, Flavia, ¿no? Flavia. Ya. Carlos. Si se eleva bastante la presión, también nosotros tenemos reacción de nervios parasimpáticos y se activan los parasimpáticos. Si se activan los parasimpáticos, disminuye la activación simpática, por lo tanto va a subir la presión y no va a llegar a la hipertensión. Listo. Camila. ¿Quieres que te levantes la mano o la presión? Sí, Carolina. Ay, Carolina. Carolina. No, sí me quería contar. Creo que el cuerpo periférico mediante presiones, pero de manera brusca, pero si se elevaba la presión de manera gradual y lentamente, ya no detectar ese cambio de presión y eso hacía que no haya ninguna retroalimentación realmente. Muy bien. A ver. Lo que va a suceder es que va a contraer, miren lo que vamos a decir. Si sube la presión, vamos a hacer su mecanismo de defensa. ¿Cuál era su mecanismo de defensa? Contraer, ¿quiénes? Las arterias grandes y las que son intermedias. Porque recuerden, ¿qué es lo que preveníamos? Que llegue esa presión hacia los capilares. ¿Y qué más va a suceder? Eso va a impedir, obviamente, que lleguen a los capilares y el mecanismo va a prevenir que hayan hemorragias vasculares en el encéfalo. Es decir, que evita el ictus cerebral. Pero también recuerden que nosotros podemos ver que se va a dar elevación brusca de nuestra presión en circunstancias sencillas, como ejercicio extenuante o actividades que utilicen, por ejemplo, los que hacen CrossFit. ¿Alguno hace CrossFit? Ya, podemos romper. Levantar 120 sentadillas. Los que hacen Casi siempre que ustedes eleven su presión arterial mucho, o sea, eleven su frecuencia cardíaca, va a subir la presión arterial. Pero ¿cómo entonces previene nuestro cerebro de que no haya un sangrado? Extremador. ¿Cómo prevenimos? Ya no está ahí. Me voy a morir. Recuerden, contraemos las vías grandes, pero contraemos a costa de todo lo demás. O sea, es como que tratamos de prevenir lo más que podamos que haya sangrado en los capilares. ¿Listo? Entonces recuerden, ese es el mecanismo de defensa y la función del simpático a este nivel. Muy bien. Entonces, la presión arterial. Nosotros vemos que la presión arterial que maneja el encéfalo es cerca de 60 a 150 milímetros de mercurio. Miren, 60 a 150 es el rango que lo maneja súper bien. Cambios en este rango no van a producir cambios en el flujo sanguíneo cerebral, porque como hemos dicho, el paciente va a tener sus procesos de autorregulación. 150 sobre 80 es un montón, pero estamos viendo que el paciente no va a tener alteraciones en el flujo. Por encima de eso, nosotros ya vamos a ver que el paciente va a presentar algo que es bien importante en los pacientes hipertensos. ¿Algunos saben qué es lo que tiene el paciente hipertenso? Como que A nivel encefálico.
¿Alguien tiene un familiar hipertenso? Toda mi familia tiene ¿Cómo se dan cuenta que tienen... de la cefalea, Muy bien. ¿Flavio? ¿Y por qué les da cefalea? porque se contraen mucho los arterias y no hay vegas de recto. Esa podría ser una, pero ¿cuál es la siguiente? algunas personas en las noches les duele porque es un plato muy rápido. Ya, pero ¿por qué tienen cefalea? De las arterias, Fernando. O sea, se empieza a desgastar porque están siempre contraídos. Es como que se remueve. Ahí atrás lo querían decir, ¿no? Josué, ¿por qué les duele la cabeza? creo que las arterias como tal también están llamadas por les han informado Ya, pero le acabamos de decir, si es que hay contracción sostenida, ¿qué pasa con el agua? Hay transudación. ¿Y qué pasa con la transudación? Aumenta la presión. Sale hacia el intersticio y por tanto hay leve edema. Ese edema el paciente lo va a sentir como cefalea. ¿Y qué pasa si es que continúa la elevación de la presión? Muy bien, el paciente va a decir, no, me sigue doliendo, o sea, le da tratamiento, le sigue doliendo. La cefalea les está diciendo que la presión está por encima de 150, por lo menos. ¿Listo? Muy bien. Abdomen. Con respecto a la regulación, ¿qué pasa entonces con los pacientes hipertensos, con la autorregulación? ¿Qué creen que pasa con los pacientes hipertensos? La utilizan. Ya, recuerden, en la hipertensión crónica hemos dicho que ya cambia cómo se ve el vaso. Hemos dicho que ya hay una remodelación, que es una remodelación hipertrófica de los vasos sanguíneos. Y por tanto, este proceso va a causar reajustes en la autorregulación. Entonces, se protege parcialmente al encéfalo, pero se hace vulnerable, ¿qué cosa? A la isquemia. ¿Listo? Esa contracción y este remodelamiento hace que la presión o las isquemias sean mucho más probables que un paciente que tiene su presión normal. Y obviamente, ¿qué pasa si es que nosotros reducimos la presión bruscamente? El paciente tiene 200, ustedes son héroes y se la bajan a 120-80. ¿Qué está pasando? no va a llevar sangre a donde debería. Y por tanto, ¿qué va a causar? Isquemia cerebral. Miren, chicos, esto yo me estoy tomando un montón de tiempo, porque esta es una de esas cosas, como lo que decíamos, se acuerdan en Neumo. ¿Qué pasa si un paciente con EPOC ustedes le ponen oxígeno y son héroes? No eliminar el CO2. ¿Qué pasaba con el CO2? Te aguantas en la área, puede recibir. Muy bien, edema. Recuerden, siempre tengan miedo con las cosas que suceden acá. Lo mismo va a suceder aquí. Si es que tienen un paciente que es hipertenso crónico, les dice, soy 20 años hipertenso, tengo cefalea, pero más o menos, y su presión está en 200-100. Usted dice, ah, no, señor, lo llegamos a 120-80. ¿Qué va a suceder con este paciente? Isquemia. Probablemente le va a dar un ACV y usted va a decir, ve, yo le dije, usted con esa presión tan alta, le damos su ACV. ¿Es por la presión o es por lo que le han bajado? Muy bien. Porque ¿cómo sería un ACV por la presión? ¿Qué tipo de ACV? Hemorrágico. Cuando se rompe, nosotros le decimos ACV hemorrágico. ¿Y qué pasa si es cuando le hemos bajado mucho la presión? Isquémico. Entonces estamos viendo que hay dos tipos diferentes de ACV. El ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Y cuando nosotros bajamos bruscamente la presión, hacemos al paciente más vulnerable a el isquémico. Pero en emergencia, cuando el paciente hipertenso, crónico, le da su crisis, no le dan 2 captopril de 50 miligramos. No. En clase siempre empezamos con uno. Y vamos, o sea, vamos bien lentito, ¿ah? Le damos uno, le decimos que espere, luego vemos si es que mejoró 30 finalmente. Si es que mejoró, le damos alta, si no mejoró, le damos uno más. Por ejemplo, yo personalmente son poquísimas las cosas que he dado dos captopril. Tengo una pregunta, y no sé si las tienes mecánico, que si le bajamos la presión poco a poco, el cerebro se vuelve a acostumbrar a las presiones o sigue con la presión alta
Sí, sí, con sensibilidad. Ah, a ver, ¿hasta qué punto crees que le vas a bajar la presión? Yo creo que la verdad, voy bajando poco a poco. Tienes 200, 100. ¿Hasta qué punto le vas a bajar? 180, 140. O sea, ya le hemos dicho, ¿cuánto era la presión? 150. Cuando lleguen a 150, ahí para. Se replantea. Si es que es un paciente crónico, ahí para. ¿Qué pasa si no es crónico? Si es agudo. Ahí sí, baja. Pero los pacientes por un caso que son hipertensos y van a una cirugía por un caso de trauma, ellos necesitan tener una presión baja. Igual que mantenemos 60-90. Ah, interesante. Son preguntas bien interesantes y eso está muy bien. Pero mira, la presión, cuando ustedes manejan la presión, tienen que recordar la presión efectiva, que es la presión de perfusión. Y ahora voy a enseñarles un nuevo término que es la presión arterial media. Y la presión arterial media va a ser la presión efectiva para la perfusión. ¿Listo? Eso es algo que ustedes tienen que recordar y lo vamos a manejar. Entonces, nosotros para los pacientes vamos a tratar de manejar una PAM que sea adecuada para la perfusión cerebral, al margen de lo que sucede en el resto de su cuerpo. Porque si tiene una ACV, por más de que se le haya roto un dedito, es más grave el ACV que el dedito. Entonces, siempre recuerden, manejen presiones arteriales que permitan una buena perfusión cerebral. Entonces, ¿qué pasa con el paciente hipotenso? Es hipertenso, no se dio cuenta, tomó 2 veces su medicina y llega a la emergencia porque está hipotenso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es grave? Si se ven alterada la escala de la paciente. Ya. Es como un caso de glucosa, es como un paciente con diabetes, tipo, y que de la nada empezó por es más grave la hipoglucemia que la hiper. Muy bien, efectivamente, esto es muy similar a los casos que hemos visto de hipoglicemia e hiperglicemia. La hipotensión en un paciente hipertenso crónico es grave. Tienen ustedes que preocuparse. La hipertensión es grave, de hecho que es grave, porque si bien ahorita nos estamos concentrando en el cerebro, ¿qué pasaba con el resto del cuerpo? 200, 100. Posibilidad de infarto. Si urgente o posible infarto. ¿Qué más? Muy bien, falla renal, aparte de otras cosas. Pero en ese momento su paciente cree que va a tener más riesgo de este lado o de abajo. Muy bien. Más o menos si el paciente le dice, tengo dolor de cabeza. Y bien, empezó a doler el pecho. ¿Cómo le tiene que doler el pecho? ¿Cómo era? Muy bien. Opresivo, opresivo. Muy bien. Muy bien. Miren, si la presión arterial en un paciente que es hipertenso disminuye por debajo de los límites de autorregulación, el flujo sanguíneo, a diferencia de lo que sucedía en el resto del cuerpo, disminuye intensamente. Entonces, por ejemplo, miren aquí. ¿Cuánto dijimos que era el flujo normal de autorregulación? De 60 a 150. Eso es lo que se ven graficado acá, 60 a 150. Aquí, por ejemplo, tienen la presión de flujo normal y aquí ven a un paciente hipertenso. ¿Qué está pasando con el paciente hipertenso? Con su presión de regulación. Ha subido. ¿A cuánto? Ya, digamos que fuera 80. ¿Listo? ¿Hasta cuánto? 180. Probablemente 190. Este es un caso específico. ¿Todos los pacientes llegan aquí? No. De repente alguno está autorregulado más para el otro lado, más para el otro. Pero quiere decir que cuando sobrepasa este paciente 190, recién va a empezar a tener cefalea y todo lo que nosotros conocemos como hipertensión. Y lo mismo que pasa cuando nosotros bajamos, miren, ustedes son buena ondas, le bajan a 60. ¿Qué sucede? Miren cómo baja el flujo sanguíneo. Baja drásticamente. Mucho cuidado con eso, chicos, con el manejo de la presión en el paciente que es hipertenso. Espero que esto les haya quedado claro para el resto de su vida. No quiero verlos cometiendo negligencias. Pero lo mismo es con la preeclampsia. Ah, interesante. ¿La preeclampsia es crónica o es aguda? Bueno, pues depende. Si es su primer ¿Qué es la preeclampsia? Definición. Daño endotelial. ¿En qué periodo? Embarazo. Ya. Generalmente en los últimos trimestres. Por tanto, ¿es agudo o es crónico? Yo diría que es parcialmente crónico. O sea, no es completamente agudo, no es completamente crónico, porque son muy poquito tiempo para decir.
Entonces, ¿conviene bajarle o no bajarle? Bajarle. Bajar. ¿Listo? Tiene que ser Progresiva, siempre progresiva. ¿Listo? Muy bien, hemos entendido ese tema entonces. Ya sabemos cuánto es la presión de autorregulación del cerebro. De 60 a 150. Entonces, cuando nosotros vemos el flujo sanguíneo normal, vamos a decir que en un adulto el flujo va a ser más o menos de 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y si es que consideramos toda la masa encefálica, o sea, todo el cerebro, más o menos es de 750 a 900 mililitros por minuto. O sea, estamos diciendo que más o menos maneja 1 litro, ¿no? O sea, más o menos todo nuestro cerebro está manejando 1 litro por minuto de perfusión. ¿Qué les parece eso? Es un montón, ¿no es cierto? Entonces, el encéfalo, recuerden que constituye solamente el 2% de todo nuestro peso corporal. Sin embargo, recibe 15% de todo nuestro gasto cardíaco en el reposo. ¿Qué pasa si están en la clase de fisio y están pensando y los estamos obligando a que ustedes piensen más? ¿Qué creen que va a pasar? Aumenta. Lo mismo que nosotros decíamos cuando el paciente hace ejercicio y vemos el corazón. ¿Qué sucede? Aumenta el flujo, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, para estas clases, si ustedes se vienen hipotensos, sin comer, ¿qué va a suceder? Se van a distraer, de repente hasta les van a dar poquitos de isquemia a algunos de ustedes. Yo los veo así, algunos como durmiendo, se puede ser. No sabemos. Recuerden, para la regulación del flujo sanguíneo normal, sabemos que tiene que haber un aporte constante de oxígeno y de nutrientes. ¿Y qué nutrientes principalmente? Glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Si es que se altera la concentración de hidrogeniones. Digamos que hay acidosis. disminuye la función renal. ¿Ya? ¿Por qué? Sí. Recuerden, cuando aumentan los hidrogeniones, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? ¿Qué era el aumento de hidrogeniones? ¿Cómo se llamaba? Acidosis. ¿Nuestro cuerpo se puede permitir estar en acidosis? No, No. la curva Muy es hacia la bien. derecha. ¿Y qué entonces más? no puedo dar, se le oxígeno a los tejidos. Sino que Y por tanto, le va a decir que creo que haga aumentar entonces, ¿qué necesito? para estar más. Hundirlo más para que podamos nosotros movilizar. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mecanismo? Vasodilatación. Sí vamos a reducir la actividad neuronal. ¿Y por qué creen que reducimos la actividad neuronal? Ya, una. Y lo segundo. ¿Qué pasa si es que el cerebro todavía empieza a trabajar al 200% cuando no tenemos? Consume más. Consumes más oxígeno y produces más CO2 y hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar las explosivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa neurona? Ponerla en stand-by. Entonces, ¿por qué sí se va a reducir la actividad neuronal? Porque nosotros estamos poniendo en stand-by esa neurona para que no produzca hidrogeniones. ¿Pero qué va a pasar con el flujo? Aumenta. ¿Y qué pasa con el vaso sanguíneo? Se vasodilata, como en cualquiera. Para reducir la actividad neuronal, le puedo dar benzodiazepina. Sí, sí Sí. se puede, pero ya vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, cuando hagan fármaco, traten de hacerlo, por lo menos ustedes traten de hacerlo a conciencia. O sea, revisen su fisio, revisen su fisiopato y traten de entender por qué un medicamento funciona y por qué otros no. Listo. Recuerden, cuando aumenta el flujo sanguíneo, se retira hidrogeniones, se retira CO2, se retira otras sustancias formadoras de ácidos y se ayuda a mantener la concentración constante. Y obviamente la única manera que tiene el cerebro de aumentar el flujo sanguíneo sería aumenta presión o aumenta diámetro. ¿Y qué es más sencillo? Aumentar diámetro, vasodilatación. Y esto le permite conservar una actividad neuronal normal y constante. Entonces, ¿qué ácidos podrían causar justamente ese tipo de circunstancia? Ácido láctico, ácido pirúvico o casi todos los demás ácidos formados en los metabolismos celulares. ¿Qué pasa con la concentración de CO2? ¿Qué pasa si aumenta la concentración de CO2? Muy bien, va a aumentar el flujo cerebral, que va a causar ¿qué cosa? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo aumenta el flujo cerebral? En un aumento de CO2.
Eso tendría que estar más el receptor de solamente el que modula la cantidad de CO2 y tiene que hacer el espacio como de perder, pero al final esa cantidad de CO2 es excesiva. Ya. Miren, se cree que el CO2, cuando se combina con el agua en los líquidos corporales que formaba, ácido carbónico. Y por tanto, esa disociación del ácido carbónico luego que iba a producir hidrogeniones. ¿Hidrogeniones y qué más? Y bicarbonatos. ¿Y eso qué iba a causar? Vasodilatación. Se dan cuenta que los conceptos ustedes ya los conocen. Si ustedes los tienen claros desde las primeras fases, es sencillo para ustedes. Y miren, lo están diciendo casi algunos de ustedes como en ósmosis. O sea, ya lo saben que eso es lo que va a suceder. Entonces recuerden, CO2, aumento de CO2, vasodilatación. Aumento del flujo cerebral, tratamos de mover. ¿Qué pasa si aumentan los hidrogeniones? Aumento del flujo cerebral, vasodilatación. Entonces recuerden, la concentración de CO2 es directamente proporcional a la concentración. El aumento del flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional a la concentración de CO2. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una relación de la PCO2 con el flujo cerebral. A medida que aumenta el PCO2, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. ¿En qué momento para? Cuando tenemos una saturación del 100%. Entonces, en ese es el único momento, porque después nosotros seguimos aumentando. Aumenta el CO2, aumenta el flujo cerebral. Y si sigue aumentando, tenemos que aumentar lo más que podamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa con la concentración de oxígeno? ¿Qué pasa si la concentración de oxígeno baja? Uy, eso es grave, ¿no? Miren, recuerden, nosotros tenemos que recordar la tasa de utilización de oxígeno por parte del tejido cerebral, que más o menos es 3.5 más o menos 2 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y en general, la PCO cerebral, sabíamos que normalmente es la misma de la que circula. ¿Cuánto es? 35 a 40 mililitros de mercurio. Entonces, cuando la PCO2 es menor a 30 milímetros de mercurio, ¿qué pasa? Es menos de 30. O sea, hay muy poco PCO2. Muy bien. Quiere decir que también hay menos oxígeno. Y si es que hay menos oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vasodilatar casi inmediatamente. ¿Para qué? Para mantener el flujo sanguíneo cerebral, para transportar el oxígeno. Y este es un proceso que se llama proceso vasorregulador local del flujo sanguíneo. Entonces, cuando baje el CO2 de manera local, nosotros vamos a tener vasodilatación local. ¿Listo? Y recuerden, esta es una respuesta protectora. Y es igual a la que sucede, por ejemplo, en los vasos coronarios, en el músculo esquelético, en las diferentes regiones de la circulación corporal. Siempre que teníamos un lugar de hipoxemia, ¿qué es lo que sucedía? Mayor flujo y obviamente vasodilatación local. ¿Listo? Local. ¿Qué pasa cuando la PCO2 es menos de 20 milímetros de mercurio? O sea, nosotros estamos menos de 30, estamos menos de 20. ¿Eso está bien? ¿Qué va a suceder? El paciente va a estar en coma. ¿Listo? Entonces recuerden, cuando el PCO2 esté por debajo de 20, ¿y qué creen que tenemos que hacer para que el paciente se recupere? Una presión. Ya, podría ser una opción. ¿Qué otra más? Primero ver qué es la causa de ¿Qué sucedía con los problemas de CO2? Solamente había una causa. Aquí estamos con DO2, de oxígeno. ¿Qué va a causar? Pensé que estábamos con CO2. ¿Qué va a causar? Que no estamos perfundiendo o que está fallando. Recuerden, falla el parénquima o falla los vasos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Pero por debajo de 20 milímetros de mercurio sabemos que estamos con un paciente en coma. Y recuerden, la interrupción total del flujo sanguíneo del encéfalo provoca la pérdida del conocimiento. Interrupción total. Y esto se da en un plazo de 5 a 10 segundos. O sea, ese paciente que se desmayó es que hubo como un cortocircuito. O sea, se cortó el aporte de O oxígeno. sea, le puede dar amnesia a la... Puede suceder más que todo en las novelas, pero generalmente recuerden ustedes que no tenemos una sola línea para llegar a la información. Casi siempre tenemos varias vías. Pero si es una persona que por allí, no sé, digamos que ya tiene un proceso de demencia
o que ya tiene un proceso adicional, sí, quizás sí. Y si es que le da, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa persona para poder evitar ese daño? Deja pedir eso también. ¿Cómo hace? ¿Cómo genera nuevas conexiones nerviosas? Y nuevas rutas. La sociedad científica, Ya, pero ¿cómo? podría que glutamato y ¿Cómo nuevamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué le diría? ¿Ya? ¿Qué actividades nuevas? ¿Ya? ¿Cómo? Instrumentos, Tocar instrumentos, aprender un nuevo idioma. las vías excitatorias. Ya, muy bien. Pero en general, recuerden, el cómo es bien importante que le digan al paciente. Si tú le dices, estimulemos tal vía, él va a decir así como, el paciente va a Puede estar. hacer. Pero está bien, se entiende, claro. Ejercicio también. Entonces recuerden, el hecho de que el paciente se desmaye es porque falta el aporte de oxígeno y hay supresión del metabolismo cerebral. Hace un tiempo había creo que es un challenge de TikTok, que era apretar el seno carotidio y causar qué cosa? Bradicardia y por tanto hipoperfusión cerebral y oxígeno menos de 20 milímetros de mercurio y desmayo. ¿Creen que eso es sano? Oh my God, ¿con qué están jugando? Están jugando con la integridad del tejido neuronal. ¿Pero qué sucedió? ¿Ustedes veían que tenían infartos, que después ya no tengo amnesia? No. Quizá en el futuro, ya, bueno, ustedes los van a tratar ellos, pero ya ustedes me contarán cuáles son los casos a largo plazo. Pero a corto plazo sabemos que hay distintas vías que previenen que eso pase. Muy bien. Entonces, también tenemos las sustancias liberadas por los astrocitos. Recuerden, los astrocitos, ¿cuál es la función de los astrocitos? Tener compañía, ¿cierto? Cuidaban todo. Entonces, recuerden que ellos acoplan la actividad neuronal y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tienen el espacio de Birkhoff-Robin y tenemos aquí el músculo lisovascular, tenemos una arteriola penetrante y la vía madre que está en azul. Y rodeando la pía madre estaban los pedicelos ¿de quién? De los astrocitos. Y miren, esos astrocitos regulan. Miren, acá tenemos una neurona excitatoria del glutamato y está eh, hasta cierto punto modulando el consumo de calcio. Y miren, este llega hacia el endotelio. ¿Listo? ¿Me decías? Allá. Entonces, la estimulación eléctrica de las neuronas glutaminérgicas, lo que van a causar en el astrocito, va a ser un aumento de la concentración intracelular de calcio. Y esto va a permitir que se liberen, por ejemplo, ácido nítrico, metabolitos del ácido araquidónico, iones potasio, adenosina, y eso eventualmente ¿qué va a causar? Vasodilatación. Y si nosotros tenemos glutamato y vasodilatación, ¿qué va a suceder con esa actividad? Eso nos permite que se dé. Entonces, si nosotros queremos que haya una sinapsis excitatoria, necesitamos que todo funcione. Y esa es la manera como se está articulando. ¿Y qué sucede con las arterias cercanas? Vasodilatación. Muy bien. Hemos entendido eso, ¿no? Cómo el glutamato está causando que altere el calcio interno y eso genera vasodilatación. Muy bien. A ver, ¿cómo medimos el flujo sanguíneo normal? Generalmente medimos con una sustancia radioactiva que es de xenón radioactivo y esta va a recoger la actividad y esa actividad es radioactiva. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, los segmentos corticales o de repente vamos a ver segmentos adicionales. Generalmente ubicamos un sensor que más o menos tiene 250 detectores y nos permite por lo menos registrar 256 segmentos aislados de la corteza cerebral. La medida en la que sube la radioactividad va a medir cuánto aporte hay. Y yo creo que ustedes han visto de repente en algún reportaje en el cual dicen, miren, a ver, le hemos visto cuánto quiere a su dueño, el perrito. Y hemos visto que esta zona se ha rendido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido justamente ese proceso radioactivo. Y recuerden,
nos puede ayudar a localizar el origen de crisis epilépticas. Nosotros tenemos focos aislados, que son focos que son hiperactivos. Nosotros vamos a ver que como tiene mayor flujo cerebral, aquí vamos a subir bruscamente la captación de estos radioactivos y cada vez que sube se va a producir un ataque. No se separa de nuestro. O sea, usamos el que No, de hecho que sí, vamos a ver después lo que son los métodos diagnósticos, pero sí tienen que conocer, o sea, las cosas ya han cambiado. La medicina de las que ustedes van a estar es una medicina diferente. De repente esto va a estar desfasado de algún tiempo, pero bueno, cambiará. El flujo sanguíneo, recuerden, es el mismo en cada segmento del cerebro, de la corteza cerebral. Sí, hay alguien. Muy bien, no. El flujo sanguíneo va a variar en cada segmento individual hasta un 100 a 150% en cuestión de segundos, y esto se debe a la actividad neuronal local. Entonces, miren, cuando nosotros leemos un libro, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y dónde creen que se incrementa el flujo sanguíneo cerebral? son los hospitales. Ya, ¿qué más? Bro. Ya, muy bien. Entonces, en las áreas dedicadas a la percepción del lenguaje, en las áreas occipitales, en las áreas de corteza temporal también. Y miren, aquí tienen, por ejemplo, una luz que ilumina los ojos, que ha sido más o menos de 0.5 segundos. ¿Y qué ha pasado con el flujo sanguíneo en la zona occipital? Ha aumentado y ha tenido un pico que inclusive ha durado. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que una madre ama a su bebito? Se estimularía Le ponemos los sensores, entramos y le damos al bebito y lo sacamos. Medimos el tiempo y vemos si es que ha habido alguna zona del cerebro que ha tenido ¿qué? Más flujo y por tanto nosotros podemos medir. ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? Muy bien. Excelente. ¿Cuál sería una medida indirecta? Una medida indirecta sería a través de resonancias magnéticas funcionales y marcados arteriales. La resonancia magnética funcional se basa en un estudio en el cual nosotros vamos a tener un campo magnético y vamos a poder evaluar la oxiohemoglobina y la desoxiohemoglobina. Y por tanto, nosotros ya sabíamos que la oxiohemoglobina es una molécula diamagnética y es repelida por el campo magnético, y la desoxiohemoglobina es una molécula paramagnética, es decir, que es atraída por un campo magnético aplicado de forma externa. Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de desoxiohemoglobina, esto va a provocar una diferencia mesurable de los protones. Y lo que va a hacer es de que nosotros podamos identificar estas zonas. Y vamos a tener unas señales que se llaman señales dependientes de los niveles de oxígeno, llamados volt. Y estas señales se van a obtener justamente por el campo magnético del resonador. Y nosotros vamos a ver que cuando vemos esto en un espacio tridimensional, nos va a brindar información indirecta del flujo sanguíneo, de la velocidad, del volumen y del consumo. Y eso puede utilizarse para que nosotros podamos producir algo que se llama la resonancia magnética funcional, es decir, unos campos que son indirectos, pero que nos permiten evaluar. ¿Hay resonancia magnética en el Perú? Sí hay. ¿Hay una Arequipa? Sí hay. ¿Funcional? No, creo que no tiene, pero está asociada con una que está a la vueltita. Pero bueno. En cuanto al marcado arterial de spin, que se llama también ASL. Y miren, yo les estoy diciendo esto porque a ustedes les van a decir, ay, hijita, tú que estudias medicina, ¿qué estudio me hago? Y ustedes me van a decir, fíjense, ¿y qué problema tiene su familia? Ni siquiera sabe. Bueno, la tomografía tampoco no va a ser mal, solamente le van a hacer gastar. Y recuerden que es potencialmente cancerígena, así que mucho cuidado. Cuando hablamos acerca del marcado arterial, este es un método alternativo a la resonancia magnética y lo que hace utiliza una valoración cuantitativa del flujo sanguíneo y más o menos para que sepamos un poquito del principio, va a sustraer la estática de los protones en el resto de tejidos y por tanto se queda solamente con la señal que procede de la sangre suministrada. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que ver? Tanto las técnicas de ASL como la técnica Wolf se pueden usar juntos, porque si una sustrae y la otra nos muestra, podríamos tener un mapa completo del flujo sanguíneo y de la función neuronal. Muy bien. A ver, ¿qué más teníamos que recordar?
Respecto al líquido cefalorraquídeo. Al líquido cefalorraquídeo también le van a llamar LCR, o si están leyendo libros en inglés, le van a llamar CSF, llamado Cerebrospinal Fluid. ¿Listo? En cuanto a las generalidades, creo que ya saben que el volumen es de aproximadamente 150 mililitros, que está presente tanto en los ventrículos como en las cisternas y también en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y la médula espinal. ¿Cómo era su color? Transparente, llamado también cristal de roca. Siempre les van a decir eso en los ámbitos peruanos y latinoamericanos. En cuanto a la composición, sabíamos que tenía cloruro de sodio, tiene también proteínas que en los adultos no suelen sobrepasar 23 a 28 miligramos por decilitro. Y cuando se lean, ¿en qué pacientes se lean? Por ejemplo, los adultos mayores. Ahí se ve elevado. Los varones tienen un poquito más que las mujeres. El paciente con diabetes mellitus tiene un poquito más de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo que estenosis espinal e hipertensión arterial. ¿Y en niños prematuros cuánto tienen de proteínas? Más o menos 20 a 170. Sí. Pero son prematuros y neonatos. ¿Por qué creen? ¿Qué pasa con un niño prematuro? Y por tanto, ¿qué es lo que le está faltando desarrollar? La barrera hematoencefálica. Entonces aquí funciona como funcionaría como en cualquier otro espacio. ¿Qué pasa con la glucosa? En los adultos, la glucosa en líquido cefalorraquídeo suele ser de 45 a 80 miligramos por decilitro. Y si es que nosotros vemos cuál es la relación entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y el suero, vamos a decir que más o menos es de 0.5 a 0.8. Y las alteraciones nos van a decir que, por ejemplo, hay enfermedades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando disminuye la glucosa? ¿Quién puede estar consumiendo esa glucosa? Muy bien. Cuando disminuye se le llama hipoglicorraquia. Es decir, que tenemos menos de 18 miligramos por decilitro y en algunos libros ustedes van a encontrar menos de 10 miligramos por decilitro. Vamos a tener que este es un predictor importante para que nosotros podamos pensar en meningitis bacteriana. Pero no solamente se dan en las meningitis bacterianas, también se dan en las que son por micobacterias, por ejemplo, en Mycoplasma pneumonia, o también en los treponemas y en las infecciones fungales. Recuerden, ¿qué sucede cuando el paciente se recupera de una meningitis? En general, la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo tiende a normalizarse más rápidamente que el conteo celular y que las concentraciones de proteínas. ¿Pero son las únicas causas de hipoglicorraquia? No, recuerden que también tenemos causas no infecciosas, como carcinomatosis leptomeningeal, las leucemias, los linfomas, la neurosarcoidosis, hemorragias e intoxicaciones. Entonces aquí les traje este cuadrito que es del up-to-date, para que vean cuáles son las etiologías de la hipoglicorraquia, tanto las que son infecciosas como las que son no infecciosas. Y aquí tienen, por ejemplo, todas las que son súper y extremadamente raras, como por ejemplo, enfermedad neurológica de Vichy, que deben de estar ustedes en ese momento estudiándolas en inmuno. ¿Listo? Ok. ¿Qué? Claro. ¿Qué pasa si la glucosa está normal en un paciente que está enfermito? Recuerden, ese es el diagnóstico diferencial de meningitis virales. Además, recuerden que se han reportado bajas concentraciones en los pacientes con formas de meningoencefalitis viral. O sea, no solamente meningitis virales, sino también meningoencefalitis viral. ¿Y qué pasa si la glucosa está elevada? Esto solo ocurre en el setting de hiperglicemia. ¿Y quién es el único paciente que tiene hiperglicemia? El paciente, hasta el momento que ustedes conocen, ¿es el único? ¿También? Muy bien, ya tienen más diferenciales. ¿Y qué pasa con la composición celular? Recuerden que en general el líquido cefalorraquídeo es acelular. Sin embargo, podemos ver que
podrían haber glóbulos blancos, hasta 5 generalmente, y eritrocitos, decíamos que lo normal es hasta 5 también, con un volumen de más o menos 400 por microlitro. Y si existieran más de 6.000 eritrocitos, esto ya se vería, miren, solamente 6.000 eritrocitos, nosotros ya veríamos el líquido cefalorraquídeo como francamente hemorrágico. Entonces, recuerden, hay tan poquito que si es que cambia, eso ya lo vuelve hemorrágico. Pero, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea es lo que más nos haría pensar de que nosotros vemos que tenemos un líquido hemorrágico. Y eso obviamente hubiera sido una negligencia si que lo hemos hecho, porque eso aumenta la presión y aumenta ya el sangrado. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Primero, antes de hacer una terapia, para reconocer el líquido, si hay una terapia. Sí, ahora vamos a ir con la presión. Recuerden, la presión osmótica del líquido cefalorraquídeo es similar a la presión osmótica del plasma. Y en una persona adulta, en forma horizontal, vamos a ver que va a tener más o menos 10 milímetros de mercurio o 15 centímetros de agua. Y el rango que nosotros vamos a manejar va a ser de 6 a 20 centímetros. Y ustedes inclusive van a hacer con unos tubitos la medición. Entonces, los pacientes que tengan obesidad, recuerden, suelen tener mayores presiones de apertura. ¿Y cómo medimos? Bueno, primero, la persona se tumba de manera horizontal sobre un costado y aquí la presión es idéntica a la que hay en la bóveda sanguínea, en la bóveda cerebral. Luego introducimos una aguja de punción por debajo del extremo inferior de la médula, más o menos en L1, L2 o L4, L5, ese espacito. Y una vez que nosotros hacemos la punción, nosotros vamos a tener la oportunidad de acceder al líquido cefalorraquídeo y ver cuál es la presión. ¿Cuánto tenía que subir? ¿Cuántos centímetros de agua? Máximo 15, que hemos dicho que representa 10 milímetros de mercurio. Entonces, miren, solamente para que recordemos, ¿qué cosa es esto? Muy bien, esto. Tejido celular subcutáneo. ¿Qué es esto? El ligamento supraespinoso. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Espacio epidural. Recuerden, si es de la dura, por encima de la dura, epidural. Entonces, ¿este qué es? La dura. ¿Y este qué es? El espacio sutural. ¿Dónde está circulando quién? El líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos ¿qué he dicho? Ah, ya. Pero ¿cuál es este pedacito de sutura? Y aquí tenemos subaracnoideo. Y aquí tenemos a la caudequina y eventualmente, bien recuerden, tenemos el ligamento posterior longitudinal y los discos intervertebrales. ¿Ok? Así que estamos bien, hemos entendido. Último punto. Vamos a conectar un tubo, que es un tubo vertical. Vamos a poder ver cuánto sale. Y si es que asciende, por ejemplo, 136 centímetros por encima de la aguja, se dice que su valor es 136 milímetros de agua, que en lo que hemos visto sería 13.6 centímetros de agua. Y a mercurio sería más o menos 10 milímetros de mercurio de peso. ¿Listo? Nos quedamos aquí. Nos falta formación, circulación y función. Es súper o sea, el espacio celular. Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Epidural. Encima de la luz. También hay otro que se llama también es que también hay parches que se epidural que te acuerdas es para que no